Vaya tela la invasión de los inmigrantes. Vamos a tener que hacer otra reconquista como la de Don Pelayo y el Cid Campeador. Pero Randy, si aparte de la barbaridad que has dicho sobre los inmigrantes, no hay pruebas documentales ni físicas de la existencia de Pelayo. Y el Cid era un mercenario que trabajaba también para los árabes o para el que le pagara. De hecho, su propio apodo, Sidi, es señor en árabe. Sí, hombre, eso se lo han inventado los traidores bolivarianos. Nos quitaron España y ya está. Pero Randy, si España todavía no existía. Sí, hombre, eres un rojo separatista traidor. España ha existido desde siempre, porque lo pone en mi pulserita y ya está. Pero Randy, ¿entonces los de las cuevas de Altamira también eran españoles? ¿Antes de existir la cultura e incluso la lengua española se puede ser español? Sí, porque es una esencia. Una heroica unidad de destino en lo universal. Randy, ¿qué demonios quiere decir eso? No lo sé, pero que los godos eran españoles y ya está. Y si no, te saco 8 banderas y se acabó el debate. ¿Cómo van a ser españoles los visigodos si invadieron la península procedente de Alemania y la conquistaron? Exactamente igual que lo harían luego los omeyas. Pues como racionalmente no sé qué contestar y no tengo ni idea de lo que estoy hablando, te contestaré rebotando un meme de Vox y listos. Pero Randy, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Ajá, no sabes qué contestar. Una vez más has quedado retratado. Pues ya está. ¿Han observado cómo mi contertulio ha ido cambiando de tema sin refutar nada? Hasta creerse ganador del debate por rebotar el meme más simplista y racional de la historia. Probablemente, a pesar de no tener ni idea de la historia de España, esta noche me acostaré en la cama muy tranquilo y creyéndome con la verdad absoluta. Está pasando. Lo vemos cada día en las redes sociales. Pero eso no pasará en este canal, porque centrarnos en etiquetas e ismos solo refuerza a esta gente cautiva del efecto Dunning-Kruger. Y aquí hemos venido a darle un fundamento científico a la política. ¿Existió la Reconquista española? Y en esta ocasión hemos venido a hablarles del gran mito fundacional de España, la llamada Reconquista. Pero no sin antes recordarles la lectura de La Reconquista, un estado de la cuestión, de Francisco García Fitch, o La invención de España, de Henry Kamen, entre otros. Como divulgación también pueden aportar ideas los podcasts históricos de Nieves con Costrina. Pero sin más dilación, dentro vídeo. Es curioso, pero cuando nos negamos a sumarnos al carro de que la España esclavista fue un imperio glorioso que hay que reivindicar, nos acusan de hacer presentismo. Luego nos espetan que los demás países también esclavizaban, como si no lo supiéramos, como si por ello tuviéramos que glorificar nuestro propio esclavismo. Pero no debemos criticarles por ello. Demasiado tienen con haber aprendido a andar y respirar al mismo tiempo. Llaman presentismo, sin serlo, a afirmar que no hubo un imperio glorioso, sino lucha de clases entre poderosos y subalternos. Sin embargo, incurren ellos en el más descarado y grosero de los presentismos al comparar, de la manera más delirante y ridícula, la inmigración actual con la conquista omeya. ¿De verdad alguien creyó que el acceso a Internet democratizaría el conocimiento? Piomo acaba de sacar un libro sobre la Reconquista, pero cualquier profesor podría calificarlo con un 0 por malo, por superado y sobre todo, por copiarse. ¿Y de quién? De la historiografía franquista, obviamente. Por otro lado, si Ortega Smith, de Vox, llamó ante las elecciones andaluzas a una nueva reconquista, frente a las nuevas elecciones que vienen ahora, se están repitiendo los mismos delirios. De hecho, ahora va a Vox junto a Pérez Reverte y otros y conmemora los 1300 años de la mítica batalla de Covadonga. La cuestión es que dicha batalla es mítica, pero no porque fuera muy épica, sino por algo bastante más triste. Nunca existió. Pero toda esta reivindicación de mitos inventados no es más que la superestructura del fascismo, que intenta dividir a la clase trabajadora en función de su lugar de nacimiento, para que no se una en pro de derrotar a la oligarquía.
¿De verdad alguien cree que quieren expulsar a los inmigrantes? Lo que quieren es tenerlos amenazados, clandestinizados y marginados para pagarles menos y explotarlos mejor. Si van a desatar la bestia fascista en las redes, ni por activa ni por pasiva pensemos en seguirles el juego. Digan lo que digan los youtubers de moda con la excusa de la lucha contra el posmodernismo. Actualmente, dos historiadores expertos en Al-Ándalus, Ana Isabel Carrasco Manchado y Alejandro García San Juan, han iniciado una campaña para que la RAE cambie la acepción de la palabra reconquista, que se define como la recuperación del territorio hispano invadido por los musulmanes en el 711. Esta acepción fue añadida al diccionario en 1936 y estabilizada por el franquismo. Su carácter tendencioso y acientífico es evidente. Pura propaganda nacionalista. De hecho, hasta 2014 la definición hablaba de territorio español y la RAE accedió a cambiarla, ya que recuperar algo español cuando todavía no había España era demasiado incluso para tan preclaros académicos. Seamos serios, lo que se dio en aquel periodo fue un proceso de expansión o de conquista de un territorio que estaba en manos de los musulmanes. No una reconquista. ¿Acaso los 8 siglos de Islam fueron un accidente y una agresión que había que corregir? Las barbaridades de Ayuso avaladas y encima con el diccionario en la mano. Cuando históricamente no había ninguna España que recuperar y el periodo islámico, como otros periodos, forman parte sustancial de nuestra identidad cultural. Será necesario entonces entrar de lleno a desmitificar todos estos disparates. Repasaremos algunos de los mitos fundacionales del Estado español, no sin antes avisar de algo a esta gente: los libros de historia existen. Sin anestesia. La batalla de Covadonga no existió, es un mito. En los picos de Europa de Asturias se sublevaron los rebeldes en el 718 porque se les apareció en una cueva la Virgen. ¿La Virgen María? Ni una sola crónica musulmana ni cristiana menciona la batalla en las décadas siguientes. Citemos a José Luis Corral, profesor de Historia de la Universidad de Zaragoza. La batalla de Covadonga jamás existió. En todas las crónicas cristianas anteriores al año 883 no aparece nunca la batalla de Covadonga, lo cual es sintomático. Y en las crónicas musulmanas no aparece en ninguna. No obstante, no estamos seguros de si hubo alguna escaramuza por allí, pero no existiendo pruebas, resulta más probable una invención propagandística del rey Alfonso III de León, más de un siglo después, para reclamar el liderazgo de su corona en la guerra contra los musulmanes. Y Pelayo, si existió, no fue rey. La verdad es que no había un reino del que serlo. A lo sumo, jefe tribal. Sí, amigos, la Reconquista fue un bulo, y no más. Se le inventaron para manipular la historia al servicio de determinada ideología, y no precisamente una ideología que estuviera al servicio del pueblo. Analicemos la conquista musulmana que se inició en 711 para entenderlo todo mejor. Los visigodos dominaban la península en aquella época, pero los omeyas entraron y los derrotaron, como harían, por ejemplo, los castellanos en América desde 1492. Los omeyas procedían de Siria. Eran una familia que estaba emparentada directamente con Mahoma, quien había creado el Islam hacía menos de 100 años para conquistar y unificar los territorios bajo su dominio con una religión monoteísta, como los cristianos y judíos ya habían hecho en sus respectivas zonas de influencia. Si los cristianos le llamaban cruzada, ellos le llamaban yihad. Los dioses son siempre utilizados como una herramienta al servicio del poder y la conquista. Los omeyas se hacen con el norte de África, el Magreb y llegan a Ceuta. Desde la península ibérica se les invita a pasar, de modo que en el 711 entran y le llaman Al-Ándalus. Siguen subiendo hasta pasar los Pirineos y hasta llegar a Poitiers. Los francos lo expulsan, pero en la península encuentran escasa resistencia. De modo que el Islam triunfa, al igual que en el norte de África y muy rápido, en 40 años. Aunque no en toda la península, quedaron sin conquistar lo que ahora es Asturias, Cantabria y País Vasco. ¿Y quién les había invitado a pasar?
El primero en pedirles ayuda fue un obispo católico, el de Toledo, capital de los reyes godos. En la península mandaban los visigodos, que luchaban en una guerra civil. Los partidarios de Witiza querían desbancar al rey Rodrigo, y en abril del año 711 el obispo de Toledo, partidario de Witiza, sabiendo que los omeyas están en Ceuta, les solicita ayuda para acabar con Rodrigo, y así lo hacen estos. Pero una vez vencido Rodrigo, los omeyas naturalmente no se retiraron, crearon un valiato, una colonia dependiente del califato omeya de Siria, con capital en Damasco. Lo que pasa es que en Damasco también había guerra civil. Los omeyas perdieron el poder, murieron todos, salvo Abderramán, que vino precisamente al-Ándalus. La realidad histórica nos enseña que no había dos bandos homogéneos, los musulmanes también se pelearon entre ellos. Abderramán se hizo con el control de Córdoba, creando un emirato omeya en esa ciudad, y así siguió la cosa durante siglos, hasta que la división de los musulmanes facilitó que otros reinos, utilizando la misma coartada religiosa, aunque instrumentalizando a otro dios, conquistaran la península. Ahora bien, ¿reconquista? A no ser que el propio Witiza hubiera venido a recuperar lo suyo, el término es filológicamente incorrecto. Ningún otro que no fuera Witiza podría recuperar nada porque no se puede recuperar lo que nunca se ha tenido. La presunta batalla de Clavijo es un fraude, y lo de Santiago Matamoros, otro. Su bajada del cielo en un caballo blanco en mitad de una batalla inventada con un rey que no estaba donde decían que estaba, al cual le atribuyen una promesa que nunca hizo, todo se ha demostrado falso. Una simple invención, 300 años después y para engordar la hucha de la diócesis de Compostela. Pero la Iglesia mintió, y encima se ofende cuando se lo recuerdas. En Logroño hay incluso un instituto público llamado Batalla de Clavijo. ¿Les explicarán a los niños que esa batalla no existió? ¿O utilizarán nuestro dinero público para adoctrinarlos en tamaña estafa? El 25 de mayo del año 844 se produjo una batalla de tropas cristianas y otras musulmanas en un pueblito riojano, Clavijo. La fecha se la sacaron de la manga y la documentaron 300 años después, en el siglo XII. Los monjes de Ávila querían legitimar su farsa con documentos y así lo hicieron. Muy grandes estos monjes, fabricando bulos desde hace 11 siglos. El bulo fue enriquecido escribiendo que, en Clavijo, en la víspera de la batalla, el rey asturiano Ramiro I soñó que Santiago Matamoros se le aparecía en sueños y le anunciaba que iría a luchar al día siguiente. Y efectivamente así fue. Santiago bajó del cielo a lomos de un corcel blanco y se puso a cortar cabezas de moros. El rey agradecido hizo un voto, el de Santiago. Así, los campesinos cada año entregarían parte de sus cosechas, así como vino y dinero, a Santiago. Pero como no existe, tendrían que entregárselas a sus representantes en la tierra, los frailes. Eso sí que es cultura emprendedora. ¿Necesitas pasta? No pasa nada. Falsificas un documento a fecha de 3 siglos antes. Pedro Marcio, canónigo de Compostela, escribe el guión de una supuesta batalla en Clavijo. Que nunca existiera es algo secundario. Y escribe también una promesa que el rey nunca pronunció. Por cierto, ¿por qué eligieron al apóstol Santiago y no a otro? ¿Y por qué se fueron a 3 siglos antes? Vayamos atrás para entenderlo. Los reinos que se fueron creando en el norte, que no tenía nada que ver con los visigodos, ni ética ni culturalmente, fueron conquistando territorios a los musulmanes. Conquistando, no reconquistando. A principios del siglo IX, el año 814, todo lo que ahora es Galicia, León, Cantabria, Asturias, parte del País Vasco y Portugal, un pico de Burgos, ya se le había arrebatado a los musulmanes. En Galicia había un obispo imaginativo, Teodomiro. Se inventa que se han encontrado los huesos de Santiago bajo un campo de estrellas, Campus Stellae. De ahí viene el nombre de Compostela. Elige a Santiago porque unos años antes el beato de Liébana se había inventado que Santiago estuvo predicando por España, mentira también, así que cogió los huesos de cualquier campesino y dijo que eran del apóstol. Y claro, lo ponen lejos en el tiempo para que nadie se acuerde y cuele mejor. Teodomiro le dice al rey asturiano Alfonso que fabrique una iglesia para guardar esos huesos
y monten un tinglado de peregrinaciones. Así pretendían que más gente se animara a luchar contra los musulmanes. Todavía hoy se paga por ver una tumba de mentira, un producto de marketing. Había que crear algo alrededor. ¿Y cómo? Cobrando un impuesto a la gente. Y para eso necesitaban inventarse una promesa y una batalla falsa, la de Clavijo. Este impuesto se estuvo pagando a los curas de Compostela hasta que las Cortes de Cádiz lo abolieron en 1812. Franco restauró simbólicamente el voto de Santiago y aún se hace cada 25 de julio, con el famoso botafumeiro, una auténtica farsa a la que solo un alcalde compostelano, Martiño Noriega, se ha negado a asistir. Nuevamente, sin anestesia. Si alguna vez existió, desde luego el apóstol Santiago nunca pisó España, ni vivo ni muerto. El apóstol no predicó en Hispania y naturalmente jamás tuvo un encuentro con la Virgen en carne mortal a orillas del Ebro. Sus restos no vinieron ni en una barca de piedra ni trasladados por sus discípulos siglos después de su muerte, ni sus huesos fueron hallados en aquel Campus Stelae. Todo fue la invención del obispo Teodomiro, gracias a la cual se edificó el emporio religioso financiero compostelano y nació un camino que provocó un auténtico movimiento de masas. Pero no vayamos tan rápido. Siglo IX. Un ermitaño observa un extraño campo de estrellas. Corre a avisar a Teodomiro, que también ve ese Campus Stelae. Al día siguiente busca por allí y encuentra un sepulcro con 3 muertos. Y dice, uno Teodoro, otro Satanasio y otro Santiago. Y ahí lo tienen, amigos. Teodomiro fue el primer antropólogo forense de la historia de la humanidad y además sin instrumental ni nada, a ojo. Pero siempre hay que ver el contexto, si queremos comprender las cosas. Los musulmanes se habían apropiado de la península y llevaban un siglo aquí. Los reyes cristianos, que eran muchos, pues habían muchos reinos, luchaban por separado. Teodomiro, cuyo presupuesto dependía de la iglesia, era un genio del marketing, quería que lucharan por el cristianismo. Teodomiro pensó, si en Roma se han inventado una tumba de San Pedro y la gente peregrina allí, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? La invención de Teodomiro tuvo éxito y fue muy rentable. Como hemos dicho, tenía que buscar un apóstol que colara. No valían Pablo, Felipe, ni Andrés, ni Judas. Escogieron uno que hubiera estado predicando aquí. Otra mentira, esta vez inventada por el Beato de Liébana. La realidad, Santiago no pisó la península. Si Santiago murió en Jerusalén, ejecutado por orden de Herodes Agripa, ¿cómo estaba en el norte de la península? ¿Acaso se llevaron sus huesos? Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Entiendo bien, sí. En fin, el obispo Teodomiro fue a buscar a Alfonso II el Casto de Asturias, no confundir con Alfonso II de Aragón, que es posterior, y les puso su idea de construir una iglesia para que la gente peregrinara, y lo hicieron. Empezó a llegar mucha gente y hubo que ampliar. Cuando llegó el caudillo musulmán Almanzor, lo destrozó todo. Pero cuando lo reconstruyeron, lo ampliaron. Y ya que estaban, convirtieron los huesos de Santiago en el eje del templo. Crearon hospedajes para los peregrinos y luego más negocios, hasta surgir Compostela. Y así surgieron los caminos de Santiago, que no obstante constituyen una hermosa tradición popular contra la que no tenemos nada, siempre que no se defienda a base de mentiras. Al final hay 3 imágenes de Santiago: apóstol, peregrino y caballero feudal, el famoso matamoros. La tercera surgió como propaganda de guerra, al igual que la fantasiosa batalla de Clavijo. Cosas que no existen, pero que sirven para crear negocios lucrativos como el voto de Santiago, del que ya hemos hablado, y dinero que sí existe. Recuerden, un tributo obligatorio que hemos estado pagando hasta el siglo XIX. Y como Santiago no podría cobrar el impuesto directamente, pues solo había bajado del cielo para matar moros, lo cobraban los vivos en su nombre. No me negarán que es brillante. Un añadido final. El gran emporio económico de Santiago de Compostela surgió a base de mentiras. Y el peregrino va con un bordón, un bastón, una calabaza de agua vino, un zurrón. El bordón se conserva como reliquia, pero nunca lo han exhibido para que nadie se hiciera preguntas. ¿Dónde se encontró el bastón?
¿Junto a los huesos o lo trajeron desde Jerusalén con sus huesos? A ver si va a ser que lo fabricaron siglos después. Evidentemente, toda esta farsa necesita mantener al pueblo en la ignorancia para funcionar. Entonces nos encontramos con que toda la historia ha sido manipulada por intereses, aprovechándose de que la Edad Media es un periodo muy poco documentado, y con que el único que podía reconquistar, y no simplemente conquistar, era el visigodo Witiza, y no tribus asturianas, como la del supuesto Pelayo, que nada tenían que ver con los visigodos. Sin embargo, Sánchez Albornoz aseguró que don Pelayo comenzó a luchar en Covadonga para fundar la nación española. Sí, han oído bien. Una auténtica barbaridad que le daría vergüenza a cualquiera que sepa historia. ¿España en el siglo VIII? Sánchez Albornoz comenzó a defender también el neogoticismo, la delirante pretensión de que los reinos cristianos de la península ibérica y especialmente el reino astur-leonés debían considerarse herederos de la monarquía visigoda desaparecida en el 711 con la invasión musulmana, y de que debían proclamarse legitimados para restaurar dicha monarquía visigoda, burrada donde las haya. La realidad histórica es que en Asturias, desde el 711, surgen clanes que sustituyen a los desaparecidos visigodos. Los reinos godos se desmoronaron, aunque más de un milenio después, Franco y los pelotas falangistas que colocó en las universidades quisieran reinventarse la historia. En épocas posteriores, esta singular construcción ideológica trató de justificar el predominio sociopolítico de los cristianos viejos y de la monarquía católica, con su racismo y sus estatutos de limpieza de sangre. Mira si es buena persona. Como explica el hispanista Henry Kamen, la idea de una base visigoda de la futura España se concibió en una época muy posterior, sobre todo en el siglo XIX. Maeztu, por ejemplo, reivindica la leyenda de los visigodos como fundadores de la nación, situando el surgimiento de España a partir de la conversión al cristianismo de Recaredo. En realidad, los visigodos eran inmigrantes originarios de tierras germanas. Los habitantes, en cambio, eran hispanorromanos. No hay fusión de razas. Hispania siguió dividida. La cuestión es, aunque los visigodos fueran extranjeros, ¿son españoles por hacerse cristianos? ¿Pero en cambio los musulmanes no son españoles por tener otra religión? ¿No ven claramente la base nacional catolicista del planteamiento? El término reconquista se utilizó por primera vez en 1796, a las puertas del siglo XIX, en una historia de España publicada en Madrid. Décadas después, Menéndez Pelayo y Sánchez Albornoz sostuvieron que la Reconquista creó España. Básicamente consideraron que España era Castilla, que Castilla era Asturias y que Asturias eran los visigodos. Pero en el episodio AG4... Un mago. Un mago, sí, vale. En Asturias, cierto, se negaron a pagar los impuestos a Berramán II, pero ¿cómo usar una misma palabra para aludir a eso y a batallas de 8 siglos después que no tuvieron nada que ver y que se dieron entre actores totalmente diferentes? De hecho, no existen batallas decisivas, excepto la de las Navas de Tolosa en 1212, que dio inicio a un periodo de finalización del conflicto, aún así muy lento. Ninguna campaña militar en la historia de la humanidad ha durado 8 siglos. Las circunstancias de la toma de Granada en 1492 no tienen nada que ver con las que decidieron la batalla de Navas de Tolosa, casi 3 siglos antes y en el contexto de una cruzada internacional. Fernando e Isabel no reanudaron un proceso que se había interrumpido, sino que dieron comienzo a una etapa diferente. En su recomendable artículo La Reconquista, un concepto tendencioso y simplificador, García San Juan, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Huelva, plantea más reflexiones interesantes. Pensemos, por ejemplo, en ciudades como Murcia, Almería o Badajoz, que fueron fundadas por los musulmanes. ¿Cómo hablar de reconquista de unas ciudades que nunca fueron conquistadas, ya que surgieron con posterioridad a la irrupción musulmana? Tal vez el caso más significativo a este respecto sea el de la propia ciudad de Granada, también fundada por los musulmanes, cuya conquista por los reyes católicos en 1492 se considera tradicionalmente la culminación de la Reconquista.
De hecho, la conquista del territorio musulmán peninsular forma parte de un proceso más amplio de expansión, protagonizado por las distintas monarquías peninsulares que, en el caso de la Corona de Castilla, por ejemplo, incluyó, en la época de los Reyes Católicos, territorios como las Islas Canarias, que nunca antes habían sido cristianas, o como el Reino de Navarra, tan cristiano como cualquiera de los demás reinos peninsulares. Algo similar cabría decir de la ciudad norteafricana de Melilla, ocupada en 1497 por una flota organizada por el duque de Medina Sidonia. Reflexionemos. ¿En qué se diferencia la conquista del Emirato Nazarí de Granada de la de las Canarias, Navarra o Melilla? ¿Por qué deberíamos singularizar a la primera considerándola reconquista cuando, en realidad, todas forman parte del mismo proceso histórico de expansión de la Corona de Castilla a finales del siglo XV? Cerremos sacando conclusiones, porque la idea de la Reconquista fue inventada por el nacionalismo español decimonónico con la intención de establecer un sentido de continuidad entre Hispania y España, y resulta totalmente errónea, ya que dicha continuidad es una mera ficción que no se corresponde con la realidad histórica. Hispania y España son realidades históricas completamente distintas. Pero no queremos sustituir sus ficciones ideológicas con otras ficciones ideológicas nuestras, como cuando Ignacio Olagüe niega la invasión musulmana de la península, o como cuando algunos pintan una sociedad de tres culturas en convivencia idílica. Lo que necesitamos es un tratamiento realista y normal del pasado, para comprender mejor nuestro presente y crear una sociedad mejor, impidiendo así que locuras como las que nos dice Vox puedan manipularnos, como intentan ahora hablando de una nueva reconquista ante las elecciones andaluzas. No hubo un imperio español glorioso, sino una lucha entre clases sociales y un aplastamiento de los pueblos por diversos imperios, de religiones diversas también. No vamos a apoyar nunca a la clase dominante, ni a ninguno de estos imperios. Más bien, vamos a comprender adecuadamente la historia, para que no puedan manipularnos. Porque, como decía Bertolt Brecht en Preguntas de un obrero que lee, ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros figuran solo los nombres de reyes. ¿Acaso arrastraron ellos los bloques de piedra? ¿Y Babilonia 1000 veces destruida? ¿Quién la volvió a levantar otras tantas? ¿quiénes edificaron la dorada Lima? ¿En qué casas vivían? ¿A dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla sus albañiles? Llena está de arcos triunfales Roma la Grande. Sus Césares, ¿sobre quiénes triunfaron? ¿Bizancio, tantas veces cantada para sus habitantes, solo tenía palacios? Hasta la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban pedían, bramando, ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No llevaba siquiera un cocinero? Felipe II lloró al saber su flota hundida. ¿No lloró más que él? Federico de Prusia ganó la guerra de los 30 años. ¿Quién ganó también? Un triunfo en cada página. ¿Quién preparaba los festines? ¿Un gran hombre cada 10 años? ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas.